Está muriendo, otra pregunta, la sátira política, los grandes festivales y medios reemplazados por un humor inofensivo que no incomoda a nadie, alcalino, qué sé yo, no sé. O si, y esta es la última pregunta, si Viña es el reflejo de un cambio cultural mucho más profundo, donde el humor solo es aceptable si sigue las reglas del juego dominante. Hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido y adorado Greg Max 33 en una nueva cita de Entre Mates y Arepas. Estamos súper contentos el día de hoy, 5 de marzo, porque estamos de cumpleaños, sí, nuestro primer gran cumpleaños, nuestro 10º programa. Ya tenemos 2 meses y una semana estando con ustedes y quiero en este día tan especial de nuestro 10º programa darle las gracias a todas las personas que se han dado el espacio para escribirnos al interno, a mi querido Armando y a mi persona, dándonos sus perspectivas, sus opiniones y sus indicaciones, porque a veces las personas cuando te escriben por interno nos dicen, oye, conversen sobre este tema, hablen sobre este tema que es importante. Y además de eso, dar las gracias a todos los que se han ido suscribiendo, los que nos han dado comentarios directamente en los programas y los que nos impulsan a seguir adelante, porque muy probablemente este año cumplamos un poquito más, unos 50 programas y vamos rumbo a los 100. Vamos a darle a este programa muchísimo tiempo para que ustedes puedan tener la oportunidad de disfrutar de nuestro análisis, como siempre, con un cafecito en mano y aquí invitando a mi querido Armando. ¿Cómo estás? Con su mate en mano. ¿Cómo estás? Buenos días, Greg, ¿cómo estás? Contento de volver a estar por acá con mi compañero, el mate. Excelente, excelente. Sí, un día de esto voy a traer arepita para que podamos tener la oportunidad de hacerle honor al nombre de Entre Mates y Arepas y conversemos yo con arepa y mi querido Armando con el mate. Pero bueno, el día de hoy vamos a conversar de un tema importante que, como siempre, vamos a darle el toque lo más equilibrado posible para que hagamos el análisis correcto sobre una situación que se ha presentado recientemente y un tema que trasfondo tiene otros elementos que vamos a tratar de desglosar de la mejor forma. Y no es más que la situación de Viña del Mar, un reconocidísimo evento que ocurre de manera anual en Chile y que obviamente todos los conocemos. Yo nací de niño y escuchaba Viña del Mar, venezolanos que iban a Viña del Mar en los años 80, Karina, que fue a Viña del Mar, María Conchita Alonso, el Puma, José Luis Rodríguez fue a Viña del Mar y tuvieron sus experiencias. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre Viña del Mar, el festival que necesita un enemigo para seguir existiendo. Pero como siempre, para iniciar el programa con el análisis correcto, le damos la palabra a nuestro querido Armando. Armando. No, Greg, yo, bueno, como te dije antes cuando hablamos antes de hacer el programa, cuando estuvimos haciendo la investigación, yo estoy emocionalmente vinculado a Viña porque siendo sanjuanino, San Juan está mucho más cerca de Chile que de la costa bonaerense, de la costa atlántica. Entonces, cuando el cambio nos era favorable, cruzábamos la cordillera por Mendoza, o sea, actualmente en San Juan se puede cruzar la cordillera hacia La Serena, pero cuando yo era joven no existía esa posibilidad. Entonces, muchas vacaciones de mi vida las pasé en Viña del Mar. Tengo excelentes recuerdos de Viña, de los chilenos, de Valparaíso, o sea, Valparaíso es mágica, o sea, directamente es mágico el puerto de Valparaíso. Entonces, nada, también en mis mocedades me enamoré de una chilena, también te lo comenté. Entonces, esto es distinguir el análisis del festival. Y me acuerdo que una vez quise ir al Festival de Viña porque coincidía y no pude ir porque era muy oneroso para mi bolsillo en ese momento. Entonces, escindir, digamos, lo que es el análisis que vamos a hacer del festival de lo que es la gente en Chile, que es maravillosa. O sea, no tengo nada que decir. Y no es un acto de demagogia, o sea, lo digo sinceramente. Lo digo sinceramente. Bueno, como vos decías, año tras año, o sea, el Festival de Viña del Mar
repite la misma fórmula para mí, o sea, para mi punto de vista. Un line-up variado, un humorista en la cuerda floja y, por supuesto, el infaltable escándalo que mantiene al festival en la conversación pública. Esta vez el sacrificio, o el sacrificable, o el acto sacrificial fue el comediante venezolano George Harris, que duró menos de un café caliente antes de ser devorado por el monstruo. Así le dicen al Festival de Viña, el monstruo. Pero la pregunta de fondo es si Viña del Mar es un festival de música y humor o un coliseo moderno que necesita sangre para alimentar su propia leyenda. Desde hace décadas, Viña del Mar se ha vanagloriado de tener un público exigente. La organización no lo oculta, los medios lo celebran y hasta los artistas parecen ir con el mismo borbo con el que se visita un safari sin ventana. Pero, y este es el punto de análisis, hay una línea fina entre la exigencia y el ensañamiento. Hay que ser claro en este sentido. Viña, desde el punto de vista del marketing estratégico, necesita un enemigo. No puede ser un festival sin que alguien no sea abuchado. Es parte del show. Ejemplos de ellos son Xuxa, la cantante brasileña, en el año 2000, está en YouTube durante su presentación al interpretar su popular canción Hilarie. El público chileno respondió en coro con una expresión vulgar. Xuxa en su momento no entendía, continuó la presentación, hasta que le informaron del significado de la respuesta del público, donde se demuestra visiblemente afectada y deja el escenario entre lágrimas. Posteriormente ella expresó su decepción y afirmó que no volvería a presentarse en el festival, promesa que después a posteriori cumple. Lo mismo sucede con Azúcar Moreno, no sé si te acuerdas, yo sí, un dúo español muy famoso en los 90, tuvo dificultades técnicas sobre la presentación, lo que provocó la impaciencia y la desaprobación del público. Enrique Iglesias en el 2000 le lanza la gaviota de plata al público y un asistente resulta herido, lo llevó al monstruo a abucharlo, transformando la ovación inicial en una desaprobación lapidaria. Otro grupo fue los Tigres del Norte en el 2006. ¿Qué le pasa a los Tigres del Norte? Tienen la mala suerte de tocar después del grupo noruego Ajá, y el público deseaba que los Ajá estuvieran, no los Tigres del Norte, abucheo. Don Omar, en el 2007, un reggaetonero puertorriqueño, no logra conectar con el público, abucheo. Frey, una cantante mexicana, fue abuchada porque le pasa lo mismo que a los Tigres del Norte, o sea, tiene la mala suerte de tener que presentarse después de Marco Antonio Solís con un público que solo quería escuchar a Marco Antonio Solís. Entonces, si el festival no tuviera este tipo de escándalos, me pregunto si hace rato no es que habría quedado en el olvido, hubiera quedado solamente circunscripto a las fronteras de Chile. Hoy, los grandes espectáculos no ocurren en escenarios televisados, sino en las redes sociales. En los festivales modernos generalmente se transmiten en otro tipo de plataformas y no la televisión por aire. Te doy un ejemplo. The Games Awards, o sea, que es un premio de la industria de los videojuegos, en este 2024 registró una audiencia de 154 millones de espectadores, Greg. ¿Vos sabías del The Game Award? Yo no sabía. Me enteré haciendo... Yo no sabía, ¿viste? Yo soy una generación vieja. O sea, me enteré haciendo esta investigación y superó al Super Bowl de los Estados Unidos en 30 millones. O sea, sin embargo, Viña sigue aferrado al morbo del escándalo como su mejor estrategia de marketing. El mecanismo, repito siempre, desde el punto de vista del marketing, es hasta predecible. Se busca un artista que puede fallar, se lo pone en la arena y se espera el desenlace. Si sobrevive el artista es un héroe, si cae es pasto de los titulares. Y la pregunta que viene en el análisis es que si selecciona, o sea, una pregunta que no me puedo no hacer, ¿se selecciona a algunos artistas sabiendo que van a fracasar? ¿Tiene sentido que un festival con fama de exigente cancele a un humorista sin siquiera permitirle desarrollar su rutina? Que esto pasó con George Harris. ¿O estamos frente a una nueva forma de censura disfrazada de reacción popular?
Porque tampoco hay que engañarse, o sea, Viña es lo que es porque el público chileno lo permite hasta cierto punto. Y en ninguna otra parte del mundo se vería esta histeria colectiva por aprobar o humillar a un artista. Se genera, y esto te lo digo con conocimiento de causa por las razones que te dije anterior, o sea, la gente en la cotidianidad es maravillosa. O sea, no tengo malos recuerdos de Chile, todo lo contrario. Pero durante el festival se genera un microclima donde la gente parece ir al festival más a evaluar que a disfrutar. La gran contradicción es que el chileno promedio no es particularmente exigente con la música o con su humor. O sea, la radio suena igual que en Argentina, que en el resto de Latinoamérica, las películas taquilleras son las mismas, los grandes conciertos tienen la misma afluencia de gente como en cualquier país vecino, pero en Viña no. Viña es la gran excepción, es el lugar donde el chileno medio se transforma en un crítico feroz y en un verdugo impaciente. Y Harris no ha sido el primero en sufrirlo, por eso di la lista anterior. De repente, o sea, cualquier desliz es suficiente para ser linchado. Una broma mal interpretada, una referencia política incómoda, un acento equivocado y el público está listo para dar la asistencia. ¿Y qué pasa después cuando te bajan el pulgar como a Harris? Y exactamente lo que el festival quiere. Más escándalo, más rating, más relevancia en tiempos en los que ya nadie ve la televisión abierta. En Argentina, las que ven la televisión abierta son las mujeres de 60 años en más. Por darte un dato, o sea, Disney ha suspendido sus transmisiones de canales por televisión porque los niños ya no se sientan a ver el televisor tomando la leche, ¿entendés? Ya ven Disney por otras aplicaciones. La otra gran verdad es que hubo un tiempo en el que ser ovacionado en Viña del Mar significaba algo y algo no menor. Pero hoy las carreras musicales se construyen en TikTok, en Spotify, en giras internacionales. O sea, un artista de peso puede llenar estadios sin pisar Viña. Otra variable, otra arista, es que el humor también ha cambiado. Lo que en los 80 o los 2000 hacía reír, hoy se cuestiona. Y Viña se aferra todavía a la idea de que el humor debe gustarle a todos. Y es desde el punto de vista de la segmentación del marketing, es una práctica imposible. Se le exige a un comediante que haga reír a la abuela, tanto para ser gráfico, a la abuela, al adolescente y a la intelectual al mismo tiempo. Y si no se logra, se lo destruye en vivo. También hay una sensación de que la curaduría del festival ha perdido el rumbo en el sentido que hacen mezclas extrañas de artistas y humoristas que muchas veces no encajan y desde el punto de vista técnico del marketing, diríamos, no hay una sinergia entre los artistas y los segmentos hacia los cuales apuntan. Además, el público ha cambiado, ahora está mucho más fragmentado, hay una atomización de las audiencias y no hay un consenso real entre lo que es bueno y malo. Y bueno, ese es el primer razonamiento que yo haría, Greg, o sea, de mi parte. Te doy el paso. Sí, fíjate una cosa. En el caso particular de George Harris, que no ha sido el primer venezolano que ha recibido abucheos, porque obviamente primero voy a citar, por ejemplo, el caso de María Conchita Alonso en los años 80, cuando María Conchita Alonso, la actriz cubano-venezolana que fue muy famosa en los años 80 y que incluso llegó a actuar en películas de Hollywood, por ejemplo, con Rubén Blades, con Danny Glover, con Arnold Schwarzenegger, o sea, llegó a la Meca en los años 80. Ella fue al Festival de Viña del Mar y a ella le apagaron, porque literalmente después, muchos años después, se supo que fue así, le apagaron los amplificadores. Y aún así ella le dio y peleó y la gente la abuchó. O sea, fue la carne de cañón en esa edición, y eso está en internet, pueden ir a YouTube, esa presentación, y se van a dar cuenta de que ella luchó y se presentó. Digamos que, a diferencia de Harris, ella salió adelante y se convirtió en la heroína porque pudo superar al monstruo. Le pasó lo mismo a el Puma José Luis Rodríguez también en los años 80, quien fue a Viña del Mar y fue abuchado muy fuerte, pero
obviamente, José Luis Rodríguez siempre ha sido una persona muy inteligente. Y en este caso particular, José Luis Rodríguez dijo, bueno, hay que escuchar la sabiduría del pueblo. Una frase que nosotros los venezolanos, por ejemplo, la podemos asociar con Rafael Caldera, que en algún momento, un gran presidente de Venezuela de la época de los 40 años de la democracia, donde él en el Congreso expresó cuando los golpistas en el año 92 una frase particularmente igual. Yo siempre he dicho que Caldera se la copió a José Luis Rodríguez porque es prácticamente la misma frase en un contexto diferente. Pero ¿qué voy con esto? Hay un punto particular y una pregunta importante que habría que hacerse. ¿Realmente Viña del Mar es un festival que necesitamos? ¿No será que Viña del Mar se quedó un poco, según lo que tú habías comentado, un poco obsoleto con el hecho de que ya las plataformas, por ejemplo, o los premios, que yo, por ejemplo, sí conocí el Game Award, porque yo he sido gamer a lo largo de mi vida, yo sí tuve la oportunidad de jugar en casi todas las plataformas y sabía de ese evento que incluso es mucho más poderoso que el Super Bowl. Es más, tenemos en consideración, por ejemplo, si hacemos una comparación para hacer un contraste con el Super Bowl, que es también un evento que técnicamente es reconocido a nivel mundial, ya sobre un evento deportivo que en el caso particular del resto del mundo es muy raro que vean el fútbol americano, pero el evento siempre ha tenido en algún punto algún escándalo, por ejemplo, como el que tuvo en algún momento con la hermana de Michael Jackson y Justin Timberlake, donde en algún momento le mostraron el pecho al aire y eso fue un escandalazo horrible. Incluso en ese Super Bowl se presentó Michael Jackson y una de sus presentaciones más icónicas fue ahí, donde duró 5 minutos en silencio, casi algo que ningún artista en la actualidad se atrevería a hacer. Ahora, en el caso particular de Viña, yo que soy del mundo del entretenimiento, yo que soy co-director de cine y que siempre estoy analizando lo que son las tendencias y obviamente lo que el mundo del espectáculo te permite, tú sabes que cuando tú pierdes el brillo, por ejemplo, en el mundo del cine, nosotros utilizamos un término que se llama la estrella de una sola presentación o la estrella fugaz, que son esas películas o son esos actores que tienen un solo o algo que se llama también en el mundo de la música el One Hit Wonder, el único hit, y ya, más nunca en su vida lo pasan. Eso pasaba antes, pero el mundo actual en el campo del entretenimiento es muy volátil, porque lo decía Armando, o sea, se ha fragmentado tanto que ya no podemos caer en el contraste básico de lo bueno y lo malo. Ya ahorita incluso en el mundo del marketing y en el mundo por ejemplo, del mundo del cine, nosotros tenemos que ser muy especializados. Entonces, una de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención, y fue donde yo dije, esto es parte fue el hecho de que cuando George Harris termina la presentación, los mismos presentadores, no, bueno, es que tú sabes que el público es así y hay que presentar, se sabe, cuando tú viste a los presentadores fríos presentarse así, tú dices, no, es parte de un juego mayor para mantener la vista en Viña, sea de mala fe. Lo importante es que un mismo comediante chileno le dijo a George Harris, bueno, siéntete tranquilo porque esa publicidad te va a levantar más la carrera. Entonces tú dices, ahí hay un morbo instalado realmente porque, vamos, no es sensato decir a una persona, no te preocupes, te apedrearon, te abucharon y te trataron mal, pero todo va a estar bien, tu carrera se va a levantar. Entonces ya tú te das cuenta de una narrativa. Claro, yo tengo que decir que no sabía quién era Harris hasta que sucedió el escándalo de Viña. Es decir, yo soy producto, digamos, como audiencia de ese juego. O sea, también hay que decir que lo que pasa con Harris en Viña es solo un episodio más de una larga historia donde la sátira ha sido como una herramienta de resistencia y de crítica. Desde los tiempos de la Roma imperial, la sátira ha sido un espacio que es lo que maneja Harris, ha sido el espacio donde se desafían las normas, se ridiculiza el poder y se pone en evidencia la hipocresía social. Los bufones medievales, los comediantes de la comedia del arte en Italia o los humoristas contemporáneos tienen algo en común, siempre han caminado
en la cuerda floja entre el entretenimiento y la crítica política. Si me apurás, yo pienso en Dario Fo, un premio Nobel de literatura del año, no me acuerdo si es 94 o 97. Dario Fo tenía eso de la comedia satírica. O el italiano Beppe Grillo, que empieza siendo un stand-upista, si querés, y termina liderando un movimiento político, el 5 Estrellas. O, bueno, vos sos director de cine, Greg, mi amado Federico Fellini, lo amo, Claro, Federico, que utilizó la sátira siempre, ¿no? Fellini era un caricaturista antes de ser director, y después el espíritu con el que se hace la caricatura lo va a trasladar para mí al cine, exaltando defectos, o sea, del personaje. Pero hay una película de Fellini que es El Satiricón, de 1969, que está basada en el Satiricón de un escritor latino, Petronio, escrito en el siglo I. Entonces Fellini también transforma la sátira o una crítica surrealista y mordaz sobre la decadencia moral de su tiempo, el exceso y la corrupción del poder. El problema de hoy día es que la sociedad está más sensible y más reactiva. Lo que antes, o sea, hay tipos de humor que se hacían antes que hoy no se podrían hacer porque se los considera políticamente incorrecto. Lo que antes era humor ácido, hoy se lo ve como una ofensa. Y en un festival como de Viña, donde conviven distintos públicos, hacer humor es más riesgoso que nunca. Es en este contexto donde se inscribe la reciente presentación del comediante Harry, ¿no? Que dura apenas 3 minutos en el escenario antes de ser brutalmente abuchado. A mí me llamó la atención porque vi reportajes a Harry ex ante, o sea, su presentación, y ex post. O sea, ex ante, o sea, la buena onda, aceptación total, y ex post, durante la presentación, y ex post, donde él dice, mira, nunca más. Pero, o sea, yo me preguntaba por qué, y me pregunto esto en forma, si querés, especulativa o conspiranoica. O sea, Harris como artista tiene un plus adicional que lo vuelve aún más interesante, o sea, su filiación política y el humor que hace. O sea, a diferencia de la mayoría de los comediantes que han encontrado en la sátira un refugio para atacar a la derecha, Harris ha hecho todo el contrario. Se ha burlado del socialismo y del progresismo y de los símbolos de la izquierda latinoamericana. Hay algún inserto. Justo sí. ahí quiero hacer un inserto importante sobre sí. George Harris. George Harris hizo en algún punto, hace un par de años, no es exactamente la fecha, 2 tweets. Uno sobre Salvador Allende, muy marcado y fue muy criticado por los chilenos. Obviamente, como él tiene esa inclinación a hacer sátira sobre el socialismo, y está de más decirlo, siendo venezolano, yo siendo venezolano, tenemos esa inclinación en contra del socialismo por razones súper obvias, que hemos conversado incluso en el programa, y además, él le hizo una crítica al mismo presidente que tiene actualmente el Chile, que es Gabriel Boric, que también es del ala socialista. Entonces, ya había como un inserto ahí previamente antes de esta situación. Por favor, continúa, hermano. No, vos lo has dicho, o sea, en Chile como Venezuela, la izquierda es el establishment. O sea, ya no es la fuerza rebelde ni el movimiento contra el poder, es el poder en sí mismo. Lo vemos, como vos lo has dicho, en el gobierno de Boric, en la academia, en los medios de comunicación, en los círculos culturales. Y en este escenario, George Harris no es un humorista del montón, es un humorista que se burla no solo del poder, sino de quienes dominan el discurso oficial. Y si hay algo que en la historia ha demostrado en el humor satírico, que siempre ha sido un arma utilizada contra el establishment. Por eso lo nombré a Dario Fo, por eso lo nombré a Beppe Grillo y por eso lo nombré a mi amado Fellini. Desde la antigua Roma hasta la actualidad, la comedia ha servido para ridiculizar a los poderosos. Y Harry, en ese sentido, hizo lo que cualquier buen humorista haría, es decir, incomodar a los quienes ostentan la hegemonía cultural, más viniendo, como vos decís, desde Venezuela. Pero en Viña del Mar, el humorista no fue ni siquiera escuchado. O sea, si vos ves la performance sí, yo la vi. No, nada. Porque hay una cancelación de express del monstruo que ni siquiera le permitió desarrollar su rutina. Y la pregunta aquí que viene es inevitable. ¿Fue solo
un rechazo espontáneo del público o una bajada de pulgar previa por parte de la curaduría del festival, lo cual no sería descabellado pensarlo. Si vos te pones a pensar, un comediante de derecha o encasillado en esa postura, venezolano y abiertamente antiizquierdista, no encaja en el molde del progresismo cultural que hoy domina Chile y Viña. Entonces, es posible que desde antes de que subirse al escenario ya estuviera condenado. Yuya, en ese sentido, que me llamó mucho la atención, pudo cantar, pero Harris ni siquiera tuvo tiempo a hablar. En ambos casos, lo que queda claro es que Viña del Mar sigue siendo un coliseo donde los artistas, más que actuar, deben enfrentar un juicio popular. Y si el jurado tiene el veredicto antes de empezar, entonces lo que vimos en el caso de Harry no fue un fracaso humorístico, sino una ejecución pública programada. Lo que tengo aquí más son preguntas abiertas. O sea, si se ha convertido el Festival de Viña en un evento donde la corrección política y la hegemonía ideológica determinan quién puede hacer humor y quién no. Y esto no solo se circunscribe a Viña del Mar, o si existe un sesgo en la curaduría del festival que excluye de manera no oficial a comediantes que desafían el establishment progresista chileno y latinoamericano. Está muriendo, otra pregunta, la sátira política en los grandes festivales y medios reemplazados por un humor inofensivo que no incomoda a nadie, alcalino, qué sé yo, no sé. O si, y esta es la última pregunta, si Viña es el reflejo de un cambio cultural mucho más profundo, donde el humor solo es aceptable si sigue las reglas del juego dominante. Y con eso te doy el paso a vos, porque son cosas que yo me las pregunto. Fíjate una cosa, y ahí es donde yo creo que la primera pregunta que haces, si se ha convertido el Festival de Viña del Mar en un evento donde la corrección política y la hegemonía ideológica determinan quién puede hacer humor y quién no. Esta pregunta se responde de una manera muy fácil. El Festival de Viña del Mar no solamente se ejecuta durante un solo día, se ejecuta durante varios días. Y la presentación de Harry, si no me equivoco, fue el primero o el segundo día. Posteriormente a esto, un comediante chileno pudo hacer su stand-up, la gente lo ovacionó, lo aplaudió, duró más de 10 minutos haciendo su stand-up, fue ovacionado y se bajó como un héroe de este escenario. Entonces, yo creo que la pregunta está súper clara con eso. O sea, el hecho de que sí hay una determinación de quién va a tener el éxito y quién no. Y vamos, si lo hacemos en contrapoblación y es ineludible esquivar eso, el hecho de que Chile ha sido uno de los sitios o los países donde ha habido mayor migración venezolana. Sí, y donde se han dado los mayores casos de xenofobia y hasta registrados y grabados. Incluso hubo recientemente el caso de un taxista de Uber que fue agredido fervientemente por una pasajera que después se disculpó y todo lo que tú quieras, pero ocurrió el caso. Entonces, aquí quiero ser como abogado del diablo, porque ineludiblemente yo también tengo que mantener una postura muy neutra. Yo me colindo con el sentir de George Harris, pero ahora yo voy a hacer una pregunta importante. Siendo George Harris una persona conocida, porque es una persona que tiene 2 décadas de carrera, no tiene 2 días, tiene 2 décadas de carrera, una persona que ha venido construyendo. Yo, en cierto modo, en algunos stand-ups de él no he estado de acuerdo con su postura y con sus propuestas humorísticas. Y vamos, yo vengo viendo este tipo de humor satírico desde los años 80. En Venezuela había un programa súper reconocido en el canal RCTV que se llamaba Radio Rochela, que se transmitía los días lunes. En algunas épocas se transmitió a las 7 de la noche, en otras se transmitió a las 8, pero siempre colindaba allí, los días lunes. Y resulta y acontece que ellos siempre le hacían la sátira fuerte a el gobierno. Ellos tenían como un pacto con los gobiernos. Por ejemplo, si estaba gobernando Carlos Andrés Pérez, no le hacían sátira a Carlos Andrés Pérez. Cuando Carlos Andrés salía del poder, le hacían sátira. Había como un cierto
negocio. Entonces yo ya estaba acostumbrado a este tipo de sátira y de tipo de humor ácido. Pero resulta que acontece que dentro del mismo humor de George Harris hay elementos hacia nosotros mismos. Entonces, ¿por qué hago esta acotación en este momento? Porque si nosotros hemos tenido tantos casos de xenofobia con venezolanos comunes y corrientes, el que está en la calle haciendo su venta porque está tratando de subsistir y no puede conseguir un trabajo, si tenemos personas como el caso de Uber, si esta persona de Uber no hubiera tenido una cámara dentro del carro grabando la situación, probablemente hubiera sido un caso más que hubiera pasado por debajo de la mesa. Entonces, vamos, si no le hubiera pasado a George Harris, entonces no nos hubiéramos dado cuenta porque he visto este debate ligado a este punto en específico. Es más, nosotros aquí en el programa hicimos un capítulo dedicado a la xenofobia hablando de este tema. Sí. Entonces, ¿a qué voy con este punto? Oye, si no le hubiera ocurrido una figura reconocida, entonces la xenofobia, que realmente existe, y en Chile existe muchísimo en contra de los venezolanos, no se hubiera puesto en el radar. Y lo digo porque tengo una amiga que lo expresó en Facebook, hizo un análisis muy profundo dentro de su Facebook, y yo dije, oye, en cierto modo tiene razón. Yo obviamente estoy de acuerdo porque ha servido en el caso particular a nosotros los venezolanos como un elemento cohesionador. Vamos, si a George Harris lo atacaron, nos atacaron a todos. Sí, he visto eso en redes, sí. Sí, claro. He visto eso. Ha sido un elemento, como lo has dicho, cohesionador. Los venezolanos han salido a defenderlo en forma masiva. Sí, hacerle el aguante. Claro, y yo estoy de acuerdo, yo hago lo mismo, pero entonces yo quiero que le pongamos la misma energía a cuando le ocurra a una señora en Colombia, cuando le ocurra a otra persona en Chile, cuando le ocurra en cualquier país, porque yo creo que esa es la gran lección para todos los venezolanos, el hecho de aprender de que la única forma que nosotros como nación y como cultura venezolana vamos a salir adelante es unificados, pero unificados desde la persona más humilde y económicamente menos agraciada hasta un personaje súper reconocido como George Harris, que sí, o sea, fue súper desagradable porque ahora hagamos el análisis de su presentación. O sea, un comediante, como decía Marco, que es otro comediante venezolano muy reconocido a nivel mundial, un comediante requiere para desarrollar su stand-up concentración total, porque estamos hablando de personas que en el camino tienen preconfigurada una cierta cantidad de cosas, pero el stand-up te permite ir improvisando. Y si tú improvisando, sí. Una pifia ahí, una pifia ahí, una pifia ahí, una pifia ahí, o te sacan de contexto. Y lo digo yo incluso como conferencista que he sido en algún momento, que yo soy un tipo de persona que tiene la habilidad de contextualizar muy bien y voy configurando mi narrativa. Pero si tengo a alguien que está ahí. Entonces, sí, a mí en esa experiencia, con esa conferencia, esa señora me dejó fuera de contexto porque es lo que digo. O sea, en el caso particular de lo que es el stand-up, es muy vital el hecho de que no te estén interrumpiendo. Que es irónico porque obviamente un stand-up tiende a generar mucho contenido conflictivo, aunque las personas que van a ver un stand-up, por ejemplo, como el del profesor Briceño, que es otro venezolano de stand-up comedy muy reconocido, que es una persona, era un profesor de universidad que descubrió que tenía habilidades para ser comediante. Entonces, vamos, si ya tú sabes que tú vas a un sitio a ver a alguien que va a generar una sátira o un humor ácido, obviamente tú tienes que estar en consideración del hecho de que estás consciente de. O sea, yo no voy a ver a Franco Escamilla, por ejemplo, que es el comediante más reconocido en stand-up comedy ahorita, y me voy a molestar por algún comentario de si no me gusta Franco Escamilla, no voy. Son las reglas del juego, sí, son claro, las reglas del juego. Tú tienes que estar consciente de que el humor está hecho para eso. Eso es, por ejemplo, como Saturday Night Live, que es el sitio del stand-up más reconocido. Del stand-up, donde nace el stand-up, donde nace Joe Belushi y toda esa generación de stand-upistas estadounidenses. Que eran súper ácidos.
Pero ¿sabés qué? La incorrección política, o sea, la incorrección política es el sino del stand-up. O sea, con esto de la cultura de la cancelación y de los que se ofenden, ¿entendés? Le quitas al humor un elemento corrosivo. O sea, a mí me gusta mucho el humor ácido, me gusta mucho el humor negro, ¿entendés? No sé por qué razones, pero le quitas un ingrediente donde haces un tipo de humor inofensivo que a mí no me hace ni reír. O sea, para hacerme reír a mí tenés que remarla mucho. Pero bueno, creo que es eso, ¿no? O sea, que es un mecanismo del propio Festival de Viñas y de la curaduría. O sea, para mí, bueno, no quiero ser, viste, conspiranoico, pero para mí a este tipo le habían bajado el pulgar antes y no sé. O sea, Sí. pues no se puede entender el ex antes, el durante y el ex post, ¿entendés? Porque el ex ante, recibido bien, es tratado bien, he visto varios reportajes. O sea, está todo bien hasta que, nada, un pequeño desliz, una nada y sos ejecutado en la plaza pública, o sea, por el monstruo, sos devorado por el monstruo. Me parece, viste, como... Y en estas épocas de redes sociales, de fragmentación de la audiencia y qué sé yo, la gente está cada vez más informada, donde estos mecanismos, estos recursos se ponen en evidencia y la gente, bueno, está cada vez menos, o sea, menos susceptible a ser víctima, entre comillas, de este tipo de manipulaciones. Bueno, vos sabés que yo tengo un canal de marketing político, bueno, y esto es el pan de cada día, ¿entendés? Y esto, yo me enfrento constantemente a haters donde tengo que aclararles, mira, esto no es una opinión, es un enfoque epistemológico. Es decir, yo veo lo sucedido a través de una epistemología, de un cuadro epistemológico que no es un cuadro normal. La gente está muy habituada a opinar desde la polarización, ¿entendés? Ideológica. Y no está acostumbrada al análisis de la metodología, o sea, de una metodología de una disciplina compleja como puede ser el marketing, perdón, político. Digo turístico porque yo también eh, tengo formación turística. Por eso decía lo de Viña. O sea, he dado, viste, la materia planificación de destinos turísticos y he dado a Viña como un ejemplo de reprogramación del ciclo de vida de los destinos turísticos. Viña se supo reconfigurar, son muchos datos que no vienen al caso en este momento. Sí, que fíjate una cosa, con eso que tú acabas de decir, y voy a citar un comentario que a nosotros no, que me pareció súper anecdótico, que tiene que ver con el programa anterior, uno de los programas anteriores que nosotros hicimos con Donald Trump, que precisamente a Donald Trump le hemos hecho 2 programas dentro Sí. de nuestro canal, porque Donald Trump está generando información casi que todos los días. Y esta persona obviamente tenía una postura y obviamente, y esto queda para el canal, nosotros, yo soy venezolano, Armando es argentino y obviamente ya nos han conocido desde el primer programa probablemente cuáles son nuestras posturas. Yo tengo una postura, perdón, muy marcada en contra del socialismo. O sea, y por razones ya aterrizadas dentro de este canal, Que no podés. No no podés. puedo, no Sos puedo, por todas las exiliado, razones. tuviste que salir, claro. O sea, es entendible, ¿entendés? Pero es entendible, creo que desde el punto de vista humano. La gente, cuando adopta posturas muy radicalizadas, tanto a la derecha se deshumaniza, ¿me entendés? Se deshumaniza. Totalmente. O sea, está el pueblo y el no pueblo. O sea, el pueblo es todo lo que piensan como vos y el no pueblo es todo lo que están afuera. Entonces, deshumanizás al no pueblo. Eso tiene consecuencias gravísimas. Bueno, el tema de la xenofobia que vos decís también tiene consecuencias gravísimas. Y no quiero decir, ay, los argentinos no somos racistas ni somos xenófobos. No, las pelotas, somos muy racistas y xenófobos. Pero debo decir que contra los venezolanos, Buenos Aires está llena de venezolanos, no particularmente contra los venezolanos como esos episodios que vos señalás, señalás a esta señora en el taxi, y me he enterado también, informándome para este programa, que sí existen casos fuertes de xenofobia. Ahora, ¿cómo no vas a hacer? O sea,
Si el socialismo es el establishment, si el socialismo de Venezuela ha provocado 8 millones de personas exiliados, 8 millones, loco. O sea, ¿qué esperás? ¿Entendés? Claro, es que y a eso voy. En el caso de que nosotros vamos a tratar de hacer siempre los análisis lo más ecuánimes posibles y con la fractura y el marco referencial bien estratégico, pero cuando hay temas como este, obviamente en mi caso particular, yo colindo con el hecho de lo que le ha pasado a George y el hecho de que sí, desde mi conclusión, ya para ir cerrando este tema, porque es súper puntual, no creo que debamos ir más allá de lo que nos tiene que ir, es el hecho de que sí, esto era algo que ya se había premarcado, era algo que ya se había montado, que ya lo estaban esperando, porque en el PRE había una, así como hubo un sector de los medios de comunicación que lo recibieron con bombos y platillos, había un sector que lo estaba esperando para darle palo y que ya definitivamente se montaron, le dieron sus palos y ya, o sea, le dieron como 2 palmaditas en la espalda y le dijeron aprovecha el boom para que seas conocido a nivel mundial. Y ya, o sea, chao. Y esto fue preestablecido, o sea, yo llego a la conclusión de que sí, esto fue preestablecido, esto fue algo montado, sabiendo cómo funciona todo el mundo del entretenimiento detrás de, si nos vamos a este mundo actual lleno de redes sociales, donde por ejemplo el actor Ethan Hawke, que anoche vi una película de él que se llamaba Predestination, muy buena, del 2014, y lo traigo a colación, el actor Ethan Hawke en estos días dijo algo realmente poderoso. O sea, no puede ser de que en el caso particular de nosotros, en el cine, tengamos que elegir a una persona que no ha construido una carrera, pero que tiene 2 millones de seguidores. O sea, el hecho de que tú tengas 2 millones de seguidores no significa de que tú tengas una carrera o seas un buen actor o una buena actriz. Pero en ese contexto, las redes sociales lamentablemente nos han mal enseñado de que la única forma de tu poder generar vistosidad es con morbo. Que tú puedas generar vistosidad es generando una distorsión. Incluso el caso de un chiquillo mexicano que se creó un personaje que este personaje supuestamente tenía una tendencia homofóbica y decía cosas realmente absurdas y llegó a tener N cantidad de millones de views. O sea, tú ves su perfil, y no sé si ya porque yo quería borrar, llegó a tener videos de hasta 30, 40, 50 y 60 millones de views. Y llegó un punto en el cual él salió diciendo, oye, mira, ya me cansé de esto, me agoté de presentar este personaje ficticio y tengo que dejarlo porque ya tengo pareja y yo simplemente quería hacer esto por Dios. Entonces, ese es el mundo en el cual estamos en la actualidad, un mundo que tiene esos matices y que lamentablemente temas o sitios o shows como el de Viña del Mar se agarran de eso también, que no es de ahorita, porque ellos lo vienen aplicando desde hace muchos años, antes de las redes sociales, antes del internet, antes de todo, pero ahorita lo han potenciado al máximo. Y eso colinda con la última pregunta, que si Viña es el reflejo de un cambio cultural más profundo, donde el humor solo es aceptable si las reglas siguen el discurso dominante. Y la conclusión para mí es ineludiblemente sí. Es un reflejo de que es totalmente así. Las redes sociales son un barajar y volver a dar, ¿entendés? Y eso, la gerontocracia, al menos política en la Argentina, o sea, los gerontes de la política todavía no lo entienden. La ortodoxia de izquierda no lo entiende, todavía no lo entienden. Que las verdaderas batallas hoy se dan en las redes, ¿entendés? Es una guerra de percepciones, no de ¿entendés? No de personas, sino de personajes. O sea, me ha pasado, viste, que he hecho una reflexión hablando de Trump con Zelensky. Hice una reflexión, un video de 5 minutos en TikTok. O sea, rápido porque había, viste, tenés que hablar sobre el hecho, ha generado una cosa que yo no
¿entendés? Acusaciones de hater y qué sé yo. Y lo que trato de hacer es un análisis racional, o sea, yo vengo de la academia, de la duda metódica, ¿entendés? Aquel que no se cuestiona las cosas, así no aplica la regla cartesiana de la duda metódica. Y no sé si sos académico, no sé si respetas el método científico, no sé si, ¿entendés? Estamos en una época muy particular, donde no se cobra dimensión real de lo que está sucediendo, ¿entendés? Y los gerontes se aferran a un mundo que creo que, no sé si no existe, pero está en neta decadencia, o sea, la televisión de aire está en neta decadencia, al menos en la Argentina, en el mundo, qué sé yo. Las reglas del juego han cambiado. Hay un barajar y bordar que hay que tratar de entender. No digo dominar, tratar de entender, Greg. Sí, eso ineludiblemente es así. Por eso es que yo, en mi caso particular, que también he tenido la oportunidad de manejar en nuestro propio canal de TikTok comentarios que realmente, cuando hemos tocado temas sensibles, han sido comentarios fuertes, así como hay gente que nos ha apoyado, nos ha dicho toda la parte positiva, también ha hecho comentarios, hay otras personas que han hecho comentarios hater, porque eso no tiene otro nombre, que hay que manejarlo porque hay que adaptarse a eso. Y en mi caso particular, yo desde hace muchos años, desde mi lucha política, que ya es conocida de pronta manera, no solamente por aquí, sino por mis propias redes, ya yo he generado como un cambio emocional al saber de que hay que manejar muy bien eso, y que si te lo tomas a personal en la vida real, realmente vas a terminar dando vueltas como un trompo, como decimos en Venezuela. Así que nada, ya cerramos el programa del día de hoy, siempre agradeciendo a todas las personas que se han ido suscribiendo, el canal está creciendo. Este 10º programa es el ejemplo de que nosotros vamos a seguir con ustedes tocando temas de actualidad, tocando temas de profundidad, todo lo que se vaya generando. Nosotros vamos a estar aquí para dar nuestro análisis de la mejor manera posible. Y nada, invitándolos a que se suscriban al canal, comenten lo que tengan que comentar. Vamos a estar ahí para responderles, sea en un programa, sea ahí mismo que les respondamos en los comentarios, o escríbanos al interno tranquilamente en cualquiera de nuestras redes sociales, y vamos a estar siempre para estar a su disposición. Pero lo más importante, si ustedes siguen suscribiendo, le siguen dando like a nuestros videos y nos siguen comentando y nos ayudan a seguir creciendo, vamos a estar aquí no solamente para el 10º programa, vamos a estar aquí para el número 20, para el 30, el 40, el 50 y todos los que vengan por delante. Nada, me despido como siempre para todos ustedes. Que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor. Namaste, mi alma saluda a tu alma. Nos vemos en el próximo programa. Namaste.